Damos comienzo a la sesión de la plenaria de la mañana, el territorio agrario más allá de la producción, intensificación, límites físicos y ambiente, con José Manuel Laredo y Gloria Guzmán Casado. Yo voy a moderar, soy David Soto de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, yo quería en primer lugar agradecer, voy a hacer una presentación breve, quería en primer lugar agradecer a la organización y a la asociación la invitación y sobre todo la propuesta de esta sesión, ¿no? De realizar una sesión plenaria sobre un tema tan relevante como este, la intensificación, los límites físicos y los problemas ambientales vinculados a la agricultura y al mundo rural, ¿no? Tengo que señalar además que la propuesta de sesión, tal como nos la hicieron, me parece especialmente interesante. Es especialmente interesante para mí y creo que para mis compañeros de mesa, ya que plantea una reflexión muy compleja sobre la dimensión ambiental de la crisis civilizatoria y no se queda en los aspectos más consensuales y más yo creo, más aceptados por todo el mundo, como la problemática del cambio climático, mitigación y adaptación, que es evidentemente una problemática fundamental, pero sino que pretende profundizar sobre problemas, desde mi punto de vista, igual de relevantes, pero quizá un poco menos consensuales, ¿no? Como los límites físicos a la producción, las posibilidades de procesos y los límites a esas posibilidades de procesos de intensificación agroecológica, en definitiva, lo que siempre le gusta decir a José Manuel Laredo, y que viene de los fisiócratas, ¿no? La posibilidad de mantener la producción sin deteriorar los bienes fondo, que es uno de los elementos centrales de la economía ecológica y bueno, que es una de las reflexiones centrales de uno de sus libros fundacionales, La ley de la entropía y el proceso económico de Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no? Y bueno, entrando en la presentación de los ponentes, aunque creo que ninguno de ellos la precisa, yo también querría, en un plano más personal, agradecer a la organización la invitación a moderar esta sesión, porque para mí es una satisfacción especialmente importante presentar y moderar a Gloria Guzmán y a José Manuel Laredo, que los dos son en distintos sentidos referentes intelectuales para mí, básicos, yo creo que no solamente en mi formación, sino en la formación de muchísima gente que desde muy diferentes disciplinas nos hemos dedicado o nos hemos aproximado a los problemas ambientales, ¿no? En el caso de José Manuel Laredo, hablábamos estos días, recordamos cómo en la primera edición de la economía en evolución, él señalaba que hacía esa reflexión bastante en soledad, únicamente citaba a Joan Martínez Alier como compañero de reflexión, pero en la lejanía física, y como unos pocos años después, en la segunda edición de la economía en evolución, que ya va por la cuarta, ¿verdad?, decía que esa soledad se había acabado, ¿no? Y que se habían incorporado un gran número de personas de disciplinas muy amplias a la reflexión sobre la problemática ambiental, ¿no? Y yo creo que él es especialmente responsable de esto. Sus esfuerzos, no solamente intelectuales, no solamente de reflexión sobre la cuestión ambiental, han sido básicos, pero también sus esfuerzos organizativos de promoción en reuniones, de producción de libros, de trabajos colectivos de muy distintos ámbitos y evidentemente también respecto a la cuestión agraria que ha formado parte central de su reflexión intelectual desde los primeros 70 con aquellos libros clásicos sobre los problemas de la agricultura española en el comienzo de la industrialización de la agricultura española, en la que ya se señalaban algunas dimensiones físicas verdaderamente relevantes, ¿no? Y esto lo ha continuado hasta la actualidad. En el caso de Gloria Guzmán, también es una satisfacción y es un poco más difícil porque además a ella me une no solamente una relación profesional muy estrecha, porque llevamos más de 10 años trabajando juntos en el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de la Vide, sino también una relación personal muy estrecha, ¿no? Gloria es una de las fundadoras, por no decir la fundadora de la agroecología en España, es una
persona muy relevante en el ámbito de la agricultura ecológica también, con una influencia que va más allá de España, que es muy relevante en América Latina, y en los últimos años ha trabajado mucho en el desarrollo de metodologías y de todo un aparato conceptual e interpretativo que permita analizar desde una perspectiva ecointegradora los problemas de la agricultura española en un gran número de publicaciones. Yo de los dos solamente voy a citar los últimos. En el caso de José Manuel, yo les recomiendo, además, presentábamos el martes por la tarde en Santiago su último libro, Taxonomía del lucro, que es una obra magnífica en la que se hace una reflexión muy compleja de la crisis civilizatoria actual y de la crisis especialmente focalizada en España. Y en el caso de Gloria Guzmán, un trabajo que coordinó con Manuel González de Molina sobre la energía en los sistemas agrarios, publicado por CCR Press, y un libro que acaba de salir, colectivo, en el que yo también participo, que se lleva por título La evolución de la agricultura española desde una perspectiva biofísica desde el año 1900 hasta el año 2008, publicado por el Ministerio de Agricultura, que justo salió antes del verano. Y poco más. Ellos van a intervenir primero José Manuel con una reflexión más general y luego Gloria con una reflexión sobre los límites de los procesos de intensificación agroecológica, y luego realizaremos un debate conjunto con todos ustedes. Muchas gracias. Es para mí un placer y a la vez un honor estar aquí y agradezco a la organización del Congreso el haberme invitado y entonces recuperar viejas relaciones de amistad, de colaboración, etcétera, con personas que están en la sala. En ese sentido, como digo, es para mí un placer. Para ello, he preparado esta intervención que es muy amplia y quizá llevaría más de la media hora, pero voy a tratar de ajustarme al tiempo, y la finalidad sobre todo es inducir a reflexionar. Quiero decir que tampoco es cerrar un tema, sino más bien abrir la mente hacia toda una serie de problemas. Bueno, entonces empezando ya, el contexto de la intervención es, en primer lugar, que con la porque ya veis el título, más bien lo que intento es señalar estos divorcios, ¿no? Entre especie humana y naturaleza, agronomía, ecología, o si queréis también economía y ecología, o agronomía y agroecología, etcétera. Es un poco en torno a lo que va a caer la intervención. Y para ello el contexto, claro, es que todo esto se encaja con la modernidad que se impuso el racionalismo científico parcelario, fuente de sonados enfrentamientos, hombre-naturaleza, individuo-sociedad, ciudad-campo, razón-emoción, etcétera, etcétera. Se impuso así un reduccionismo monetario y a la vez el enfoque analítico parcelario que divorció economía de ecología, agronomía de agroecología, y empujó a hacer la especie humana una especie de patología terrestre, que es un poco lo que ahora reflexionamos con el nombre del antropoceno, y eso por la importancia que ha adquirido la especie humana en el planeta. En lo que sigue, se revisarán los efectos de este enfoque sobre la agricultura, la alimentación y las posibles alternativas. Entonces, el plan de la exposición irá en tres partes: la nutrición en el sistema biosfera en la agricultura tradicional, luego en la sociedad industrial, problemas, ¿no?, perspectivas y alternativas. Entonces, yo me apoyo en algunos libros, por ejemplo, Evelyn Fox Keller, sobre el libro entre naturaleza y nutrición, tal, que me parece sugerente, o ese de Faustino Cordón, Cocinar hizo al hombre, con unos dibujos muy bonitos ahí sobre cómo la evolución de la especie humana va de la mano de la evolución de la cocina y de la alimentación, todas estas cosas que también inducen a reflexión. Entonces, con estos trasfondos, digamos, de antropología, a la vez de considerar la evolución, todo esto, se marca claramente la diferencia entre el sistema biosfera, que entonces, ¿cómo funcionaba? Claro, es la fotosíntesis, esa cosa tan singular que entonces consigue obtener
pues claro, con la vegetación, pues con la principal materia prima en tonelaje, que es el agua, luego carbono, hidrógeno, oxígeno, nutrientes, pues entonces aparece el prado, la vaca, que es un poco el símbolo de este encuentro, después la leche, los terneros, la plasta de vaca, etc. Entonces resulta que, claro, es la fase atmosférica la que mueve el ciclo hidrológico, que es la principal materia prima en tonelaje, el agua, y lo devuelve en calidad y cota para reiniciar la cosa, y luego los organismos descomponedores, pues que vuelven a hacer el humus, etcétera, pues caen las hojas, etcétera, la plasta de vaca, etcétera. Todo esto pues se hace otra vez el suelo fértil. Y bueno, ¿y dónde están aquí los recursos y los residuos? No existen. Todo es objeto de una utilización posterior. Entonces, ¿cómo se puede funcionar esto? Claro, con la diversidad, porque entonces ningún organismo es capaz de vivir nutriéndose de sus propios detritus. Entonces tiene que haber una cadena diversa de reutilización que cierre los ciclos según funciona esto, ¿no? Entonces ya en ese sentido pues es justo la simbiosis. Por ejemplo, el libro clave de Lynn Margulis, Planeta Simbiótico, ¿no? Entonces, lo que denota cómo ha sido posible que se enriqueciera la vida en el planeta, y este es un poco el panorama. Y entonces la agricultura tradicional pues, se ha anclado un poco en este enfoque del modelo biosfera y lo ha ido siguiendo hasta que ya pues, se ha ido rompiendo ese esquema con la llamada modernización, y entonces los enfoques parcelarios, etcétera, que vamos a ver ya seguidamente. Entonces, bueno, ahí vamos a pasar muy rápidamente porque tengo que obviarlo por el tiempo. ¿Qué pasa con esa primera materia prima en tonelaje, que es el agua? Bueno, casi el 80% es salada de la que existe, luego la dulce, casi el 70% son los hielos, luego quiero decir que solo hay una muy pequeña parte que es lo que mueve el llamado ciclo hidrológico, y los ríos, los lagos sería el 0,3%, pero es lo que vemos y lo que nos preocupa, pero es muy pequeño. Entonces, claro, la cuestión, lo que falla es el agua de calidad, que es lo que mueve el ciclo hidrológico, como hemos señalado anteriormente, mediante evaporación, porque hay más evaporación. Entonces vemos ahí en las tierras emergidas, pero luego se precipita, etcétera. Bueno, no podemos detenernos tampoco. La cuestión clave es que el flujo utilizado pues va creciendo dentro de lo que se llama flujo hidrológico, ahí medido entonces en tonelaje, ¿no? Entonces, como se señala la fuente, pues es el informe más allá de los límites. La cuestión es que no solamente se invalida por consumo, porque se evapore, sino por contaminación, porque se devuelve e invalida una mayor masa de agua, y entonces eso ya va siendo significativo la intervención de la especie humana en el conjunto del planeta tal y como se ve aquí. Bueno, pues entonces, visto todo esto, como telón de fondo, la cuestión clave es ver de qué estamos hablando y dónde estamos. Para ello, pues topografía, climatología. Entonces, porque claro, hay que diferenciar clarísimamente entre los territorios si queremos abordarlos y preocuparnos de qué se puede hacer y qué tipo de prácticas o intervenciones humanas, agrarias, ganaderas, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues el perfil longitudinal en el tren de Madrid a París, pues ahí vemos que, hombre, Francia ves que tiene una orografía en ese perfil, claro, muy poco, sin embargo, entra en España y llega a Madrid, ¡alá! Pues ahí, bueno, pero entonces, luego, ¿dónde estamos? Pues en clima mediterráneo, principalmente, claro, no aquí en Galicia, claro, pero lo que domina es el clima mediterráneo sobre la península, que es un poco lo que se refleja en el esquema de abajo, en el que aparece representado en milímetros la precipitación y la evapotranspiración potencial. Vemos pues que enero o febrero, claro, todo esto en época de invierno, pues llueve más, hay más precipitación que lo que es capaz de gastar el territorio en evapotranspiración potencial. Hay un excedente, pero
luego se va agotando la reserva del suelo y entra en déficit en la época estival. Ya, a diferencia de Galicia, pues por toda la meseta está todo amarillo, ya se ha secado. Ya. Entonces, la reserva del suelo, bueno, ¿y entonces qué es lo que ocurre? Bueno, pues tendremos que ver que el clima mediterráneo es algo singular en el mundo. Es muy pequeño, lo que predominan son otros climas, que es el arídico desértico, el údico o húmedo, o el ústico, que es más bien el monzónico, donde la insolación y temperatura llega a la vez que las lluvias. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Pues en el clima mediterráneo, civilización del trigo y los cereales de invierno, que se han recogido cuando llega el estrés hídrico estival. Claro, ¿y qué ha pasado en los otros? El arroz, otra serie, o cereales de primavera, que entra en pleno apogeo. Cuando hay mayor insolación de temperatura puede haber más fotosíntesis, pero no hay falta de agua. Entonces, claro, ahí vemos cómo entonces no se puede hablar de agricultura ecológica, todo esto, como si fuera todo igual. Hombre, por favor, lo primero es que habrá que adaptar los usos a las exigencias, pues, del territorio, en topografía, clima, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, pues entonces ya cómo se repone la fertilización y cómo funcionan. Bueno, pues aquí vemos en estos trabajos que había promovido con Ramón Garrabou sobre el agua en los sistemas agrarios, una perspectiva histórica, la fertilización en los sistemas agrarios, una perspectiva histórica. Claro, pues nos damos cuenta, por ejemplo, en lo que he señalado claramente en la península, pues en imagen estival de satélite, pues España, el grueso de la península, se parece más al norte de África que al resto de Europa, porque incluso hasta Italia o los Balcanes, pues claro, ahí están recorridos por el relieve, por determinados, que hace que haya pues más humedad. Entonces ahí se ve que entonces un poco esa peculiaridad es en la que nos encontramos. Y entonces, como ya he indicado, pues es la civilización del trigo, cereales de invierno, o bien pues algunas plantas muy resistentes con un sistema radicular súper potente, que son de clima mediterráneo, como bien sabéis, ¿no? El algarrobo, el olivo, todas estas cosas, pues bueno, se tienen de pie con este clima. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, había yo trabajado el tema de la reserva del suelo de agua, que está representado en esas barritas. Lo azul es un suelo ideal, que tiene 250 centímetros, pero el real más o menos sería de 100 y pico, es decir, es las barritas amarillas. Pero bueno, ahí vienen todas las labores que se ajustan milimétricamente al funcionamiento de la reserva. ¿Cuándo se siembra? Cuando se empieza a cargar el suelo de agua, porque si no, no tiene sentido, claro. Entonces, así sucesivamente van todas las labores hasta que ya se cosecha cuando se agota la reserva del suelo de agua, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la cuestión clave es que ahí, desde el ángulo de la economía, dicen, es que se fertiliza muy poco en España, claro, frente a otros países al norte de los Pirineos. Por favor, pero si es que ahí llueve mucho más. Entonces el agua, claro, es vehículo de nutrientes, aparte de ser un nutriente. Entonces, si no hay agua, por mucho que fertilices, quemarás la planta, pero ahí no consigues nada, ¿no? Entonces hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ya en sistemas de reposición de la fertilidad, pues podríamos ver este esquemita, por ejemplo, cómo son en realidad, han funcionado tradicionalmente como formas de gestión del territorio. Porque ahí viene, por ejemplo, lo de arriba de la izquierda, pues sería el bosque cerrado, ya sea húmedo, donde viene entonces unas parcelas que era cuando empezó la agricultura con el procedimiento de tala y quema, que parece, claro, muy violento, muy tal, pero eso podría ser sostenible si la parcela permite que la reponga el bosque otra vez. Entonces, es decir, si la presión sobre el territorio, entonces se siembra, se quema y luego eso se plantaba en las cenizas. Ya cuando eso se agota, ya se va con la música a otra parte, se pone otra parcela, se quema, se tala, se quema, etcétera. Entonces, bueno, o lo de la derecha sería la dehesa. Bueno, pues entonces ahí, según la reserva de agua, suelo y nutrientes, pues se puede poner una hoja de cultivo
que va rotando según y cómo, entonces es un bosque hueco donde ahí pues bueno, se puede tener de pie, pero es otro modelo por completo diferente, o bien, pues supongamos en el caso de Galicia, pues sería abajo a la izquierda, pues habría ciertas parcelas de cultivo más intensivos con una interfase de pastos y entonces luego el monte, entonces al mismo tiempo se traslada fertilidad del monte precisamente con las camas del ganado, con todo esto, luego toda esa interfase ganadera y los pastos, el estercolado, entonces claro, pues las zonas más intensivas de cultivo. Y bien lo otro pues podría ser un ejemplo pues como la cuenca del Nilo, que arrastra fertilidad, entonces desde cabecera, o aquí en España pues podría ser quizá, bueno, cuenca del Nilo antes de la gran presa de Asuán, claro. Entonces en España podría ser un poco quizá la cuenca del Júcar la que podría ajustarse un pelín a este otro modelo de arrastres de fertilización, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya entramos un poco en el tema de sistema económico para análisis, puesto que estamos en economía agraria. Entonces, el gran problema ahí, sobre todo, es cómo se configura la noción usual de sistema económico, que es la que condiciona pues, nuestros razonamientos. Entonces, yo en el libro este, que es lo de la economía de evolución, a la que habéis hecho referencia, pues repaso un poco cómo se gestan todas estas categorías, que son, claro, una creación de la mente humana de allá por el 18 más o menos, y siguen vivitas y coleando, pues orientando pues, la gestión y tal, y cayendo pues, en un reduccionismo parcelario. Y después, bueno, en este otro libro es donde analizo un poco con otras perspectivas más amplias qué es lo que está pasando en el planeta, y luego en España también, por raíces económicas del deterioro ecológico y social. Bien, pues entonces, por dar una pincelada muy rápida a esa evolución de las ideas, es que pues desde Aristóteles hasta en el propio libro de Copérnico de Revolutionibus, pues decía, la Tierra concibe por el Sol y de él queda preñada dando a luz todos los años. Entonces era la Tierra la que otorgaba pues, las cosechas, etcétera, etcétera, y era un poco pues, la base de la riqueza, pero luego ya pues era un poco lo que consideraban los fisiócratas, era acrecentar riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, lo principal era la tierra, pero bueno, en aquella época se tenía una visión organicista del mundo, que se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra. Entonces, claro, era una visión organicista, se trataba de acrecentar todo eso, y es donde aparece por primera vez pues, la noción de producción en la que se arma la ciencia económica. Pero entonces lo que opuse, ya hay una huida de la tierra, ya William Petty, un autor pues, de esa época más o menos, dice la ecuación natural de la riqueza, el trabajo es el padre, y la tierra es la madre de la riqueza. Aparece, dices, ¡hala! Pero entonces hay un ingrediente activo y masculino que suple a las potencias celestes, que es el padre trabajo, que no estaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues va cambiando, y es que luego Adam Smith, la primera frase en su libro fundacional de la riqueza de las naciones, dice, el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida. ¡Hala! ¡Qué fuerte!, ¿no? Como ya, qué trabajo ideológico para que se crea eso, ¿no? Porque para mantenernos en vida es el trabajo, y entonces la energía solar, el agua, todo lo que hemos visto, la fotosíntesis, eso no cuenta, es el trabajo solo. ¡Hala! ¡Qué fuerte que tragarse esto! Entonces ya hay un avance súper fuerte en ese reduccionismo, entonces, y ya, bueno, pues con la economía neoclásica, pues hay un modesto ayudante del trabajo y de la tierra, que es el capital, que se considera que como puede ser sustituible a tierra y trabajo por capital, pues es el factor limitativo último. Entonces ya el capital es expresable en dinero, luego caemos en el reduccionismo monetario, que es un poco lo que predomina en el enfoque económico ordinario, ¿no? Bueno, pues viendo esto, claro, hay raíces económicas de deterioro ecológico y social, reduccionismo monetario, que encima valora solo el coste de extracción y no el de reposición de los recursos naturales, e impone una creciente asimetría
entre valor monetario y coste físico y humano de los procesos. Es decir, a mayor coste físico y trabajo más penoso, menor valoración, que eso es lo que yo he formulado, vamos, matemáticamente con Antonio Valero como la regla del notario, ¿no? La relación entre coste físico y penosidad y valoración monetaria, ¿no? Bien, pues luego esto en un marco institucional que avala derechos de propiedad desiguales, organizaciones jerárquicas, relaciones laborales dependientes y un sistema financiero que amplía la desigualdad, pues con estos mimbres salen estos textos. Resultado obligado, deterioro ecológico y polarización social y territorial. Y la pobre agricultura, pues resulta que se le empuja hacia posiciones meramente extractivas, puesto que la valoración pasa de la reposición. Poco importa que se agote el acuífero, tal, se trata pan para hoy, hambre para mañana. Todo esto, este enfoque, pues no lo refleja, ¿no? Entonces ya es un poco donde hemos ido a parar y se fuerza, por lo tanto, un sistema industrial que, a diferencia del sistema biosfera, pues todo se mueve por extracción de recursos y generación de residuos, que entonces no existía en el sistema, en el modelo biosfera, y encima no cierra los ciclos, reconvirtiendo, claro, los residuos en recursos, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el sistema industrial al que se ajusta, pues luego, si se quiere, va la agricultura también. Entonces vemos cómo esa extracción mundial, que resulta la especie humana la principal fuerza geológica, mueve mucho más tonelaje que los otros elementos en general en el planeta, y entonces resulta que parte de esa gran extracción, que triplica en peso, en tonelaje, según las estimaciones mías, los derivados de la fotosíntesis, resulta que se reutiliza para forzar la propia fotosíntesis, básicamente inyectando agua, nutrientes, etcétera, con toda la industria química y de fertilizantes, etcétera, etcétera. Y ahí vemos el agua como se usa en billones de toneladas, es decir, que arriba estamos viendo miles de millones de toneladas, pero abajo hay un cambio de escala. Entonces resulta que son billones de toneladas, que el grueso se destina a riego para forzar la fotosíntesis. Entonces, bueno, ya en la medida en la que se trocea ese sistema agrario, pues aparecen todas las industrias extractivas con recursos, residuos, cultivos forzados, recursos, residuos, etcétera, etcétera. O bien, pues viene la ganadería. Vamos, aquí, por ejemplo, es el trabajo que he hecho, un libro sobre los invernaderos en Almería con Pepe López Gálvez, etcétera. Pues ahí se analiza el metabolismo, pues, de todo esto, cuantificando, pues, todos los que son recursos, residuos, etcétera, etcétera, para gestionar en términos de metabolismo, pues, todo esto, y viendo por metro cuadrado o por hectárea qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues nos encontramos, por la derecha vemos la intrusión salina, que en la medida en la que se sobreexplotan los acuíferos, pues va avanzando la intrusión salina, entonces, del mar, puesto que están... bueno, pues entonces igual la ganadería industrial, pues vemos ahí, pues que hay un cono de deyección ahí, ¡buah! Entonces la pobre plasta de vaca, que en principio pues era necesaria, porque en los invernaderos, por ejemplo, en Holanda, pues hay que meter una fertilización quemando cosas para que salga CO2, porque el CO2 es imprescindible para la fotosíntesis. Entonces, si se pone una cosa cerrada, falta CO2. Entonces, claro, la plasta de vaca era necesaria, pero claro, lo que pasa es que ese cono de deyección, pues, de una ganadería industrial, pues claro, llena de coliformes los acuíferos, vamos, genera ahí unos problemas impresionantes. Bueno, todo esto podemos ilustrarlo con, efectivamente, igual que hemos visto, pues, con este trabajo ya, y cuantificarlo, etcétera, pues igual la ganadería industrial, pues se puede ya afinar y ver un poco, pues, todo esto, pero no podemos detenernos, como indicamos. Simplemente advertir que en gran medida, una vez más, es lo que indicaba al principio, por ejemplo, para obtener 100 en tomate, entonces en fruto, pues entonces haría falta 5.000 en forma de agua, ¿no? Entonces, en gran medida, lo del agua,
pues es una cuestión clave y sobre todo en la península pues un factor limitante en la mayoría del territorio. ¿Qué nos ha llevado esto? Pues entonces nos ha llevado a una ampliación del regadío impresionante. Claro, y mientras los regadíos históricos están más o menos estancados o en declive, pues entonces aparecen pues todos los regadíos privados, entonces agotando acuíferos, etcétera, etcétera, con todo este otro problema que nos lleva, por ejemplo, en acuífero 23, que es en las tablas de Daimiel, pues ¿qué es lo que había? Pues bueno, era el Guadiana que desaparecía y entonces sobre toda esa zona de la Mancha inmensa, pues había un acuífero enorme que afloraba por los ojos del Guadiana y hacia las tablas de Daimiel, que era una zona encharcada por justo que afloraba ese agua. Pues ¿qué ha ocurrido? Pues ya las intervenciones absurdas, un poco desde el punto de vista de gestión razonable, podamos llamarla ecológica o no, pero gestión razonable. Es que arriba se pone el embalse de Peñarroya para derivar el agua a riego, se cierra la entrada de agua al acuífero, que era el Guadiana, pero es que luego, claro, se meten bombeos en profundidad en toda la llanura manchega, claro, se va agotando el acuífero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la primera presa con finalidad ecológica de España o ambiental es la presa de Puente Navarro, para que se guarde un poquito de agua en las tablas. Dices, ¡hala! ¿Y entonces qué pasa? Pues esto está hecho en el año 97, pongo ahí, porque ahí visitamos gente que habíamos trabajado sobre ello, porque había unas lluvias torrenciales y de pronto se veían las tablas con agua y tal, ¡hala! ¡Qué milagro! Y entonces ibas allí, de pronto se te ponían los pelos de punta, veías el río a contracorriente, entonces iba al flujo, se había invertido para infiltrarse en ese agujero enorme que se había generado en el acuífero, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería ejemplo de gestión absurda que se remata con que hay figuras de protección, se prohíbe cualquier intervención y entra en ignición natural la turbera, se deja quemar la turba. Dicen, pero por favor, si queremos intervenir así y se sabe que se va a quemar la turba, pues vamos a extraerla primero, ¿no? Entonces quiero decir que son reglas de poner un poquito todas las piezas si queremos hablar de economía agraria en una perspectiva más amplia del reduccionismo monetario, ¿no? Habrá que saber pues, cómo funcionan los sistemas, cómo se puede orientar la cosa. Bueno, todo esto podemos ponerlo con modelos ya, pues porque este esquemita, claro, es súper para presentarlo, pero ya tenemos los modelos, que aquí había aportación subterránea a las tablas, etcétera, etcétera. Aquí ya no hay, solo hay infiltración, que era un poco el tema. Entonces no podemos detenernos por falta de tiempo. Valga advertir que todo esto se ha tenido de pie en general con esta modernización a base de inyectar pues electricidad, carburantes, maquinaria, fertilizantes, mientras que el estiércol es lo que está más o menos ahí, que no crece, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo hay una relación clara entre el espacio rural y diversidad faunística, porque la topodiversidad es lo que hay que advertir. Se habla mucho de biodiversidad, pero es que está vinculada la topodiversidad, es decir, el paisaje, la diversidad del paisaje con la biodiversidad. Entonces esto hay que advertirlo claramente. Y entonces las intervenciones de la especie humana, y en particular en este país con la llamada modernización, pues claro, nos lleva a paisajes como estos. No podemos recrearnos, vamos, esto es por la campiña del Guadalquivir, pero esto ya es por Castilla, vamos, por la parte de la Mancha. Esto también, quiero decir que ves todos estos panoramas que la discusión con algún ecólogo era si podíamos llamar a esto desierto ecológico o no, si era oportuno emplear la palabra. Bueno, y esto encima, claro, es una gran balsa de riego que se está haciendo y tal, claro, entonces, claro, hay estas intervenciones, claro, que en realidad pues rehúse, y entonces vamos a un poquito la clave de lo que era la agricultura tradicional. Entonces, ahí está un poco acentuado, es que las cosechas variaban según y cómo venía el año.
y había muchos regadíos irregulares, es decir, según y cómo, o la becería en el olivo, etcétera, etcétera. Había pues oscilaciones, pero la relación con abajo se ve pues con nivel de acuíferos, fertilidad de suelo, diversidad biológica, se mantenía más estable. Entonces lo que ha ocurrido ahora con la modernización es que se trata de mantener, de sostener altos, caiga quien caiga, los niveles de las cosechas a costa de deteriorar pues todo el nivel de los acuíferos, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y de inyectar, sí, ya estoy acabando, gracias, y de inyectar ahí pues precisamente petróleo, vamos, o energía, pues de cualquiera de las formas, ¿no? Es un poco la gran contradicción para mí. Entonces, bueno, ahora ya para ir terminando, efectivamente, porque me han dado un aviso, pero yo creo que me voy a ajustar. La cuestión, ya yendo un poquito más concreta, es que la agricultura evoluciona condicionada por criterios de valoración imperantes, que como es lo que he apuntado de la regla del notario, viéndose colonizada por industrias paraagrícolas y agroalimentarias y por las redes de comercialización. El problema es una actividad pues como colonizada, y la alimentación, en el otro extremo, también se ve empujada por redes de comercialización y las franquicias hacia la unificación de los gustos, patrones de consumo, propiciando, pues por un lado, comida basura barata y por otro la gourmetización de ciertos productos seleccionados carísimos, ¿no? Entonces va de la mano pues los dos aspectos, claro que es un poco el problema. Y entonces en el libro este de la taxonomía del lucro, que he hecho referencia, ahora indicaré, pues salen estos gráficos, por ejemplo, de valor añadido en euros por hora o de retribución salarial en euros por hora. Y claro, pues ¿qué pasa con el sector agrario y pesquero? ¡Hala! Si resulta que recibe una retribución inferior al trabajo doméstico. Entonces, claro, es un sector totalmente subordinado y empujado a buscarse la vida superexplotando lo que sea, la mano de obra, entonces los recursos, forzando un poco pues, la función extractiva, sin preocuparse para nada de reposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, alternativas, pues vamos a empezar. En primer lugar, claro, es que las reglas del juego económico y los criterios de valoración actual no sirven. Entonces, alternativas pasan primero por reconciliar especie humana y naturaleza, que es un poco lo que hemos estado empezando a comentar, promoviendo comportamientos simbióticos y penalizando su actual expolio. Entonces, las reglas de valoración no favorecen para nada esto. Para ello hay que superar la gran paradoja, que es lo que trato en el libro de la taxonomía del lucro, que se supone que la gran paradoja que supone que la economía, con su reduccionismo monetario, que es la ciencia del lucro, no investigue las formas de lucro, las da todas por buenas al incluirlas en el PIB o las ignora al excluirlas, como son las plusvalías inmobiliarias o bursátiles que no salen en la foto de ese agregado, ¿no? Pero ahí se suma pues todas las actividades extractivas, lo que le echen, hasta la corrupción porque infla presupuestos o factura cosas que no existen, alegría y optimismo, que crezca el PIB. Por favor, habrá que ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces, por lo tanto, habrá que superar esa paradoja para clasificar todas las formas de lucro y penalizar las más dañinas. Entonces, en ese sentido, en este libro, pues vuelvo un poco al enfoque fisiocrático para clasificar incluso dentro del PIB, es decir, que son lucro con contrapartida, porque arroja bienes y servicios, pero entonces hay que volver al enfoque fisiocrático para ver si es mera extracción y deterioro o justo es esa producción de riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. Entonces habrá que priorizar eso, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que en gran parte
todo esto está vinculado a este tema de ya, bueno, concretando un poquito más y en el tema este que nos ocupa, pues claro, si de reconciliar nutrición y naturaleza, pues mediante cambios mentales institucionales que ayuden a, claro, primero reconciliar agronomía y naturaleza, claro, es decir, agroecología y agronomía, que es un poco lo que, como ya tratan de hacer, pues claro, la agroecología y más concretamente la permacultura, vamos, con todas las experiencias pues que hay en curso, pero luego reconciliar ciudad y campo, facilitando pues, reutilización del agua, los residuos orgánicos y reconstruyendo redes de distribución y de contactos para enderezar la regla del notario, conectando directamente cooperativas o asociaciones de consumidores urbanos y otros de productores de agricultura ecológica para potenciar la proximidad, la confianza en la calidad de los productos y asegurando ingresos razonables sin las grandes fugas que hoy día se producen. Quien se lleva la parte del león, claro, son las redes intermediarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lo que estábamos hablando ahora, pues para eso la logística, que es la pieza clave, eso pues tendrá también que tenerse en cuenta para organizar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, vamos, ya con esto pues acabamos. Ahí, bueno, yo tenía también, se podía ver quizá un vídeo sobre la gentrificación gastronómica y la invasión de las franquicias y todo esto, pero vamos, esto ya, con esto anterior pues ya acabo, porque ese era otro tema que no he tratado, pero vamos, que quizás sería complementario para verlo desde el consumo y desde todas las actividades agrarias, que es lo más central pues, en el Congreso, pero claro, toda la parte del consumo, todo eso también está vinculado. Y nada, pues muchas gracias. Entonces creo que me he ajustado más o menos, ¿no? Buenos días, buenas tardes ya. Agradezco a la organización, evidentemente, la invitación a contar lo que estamos haciendo. Y bueno, es un lujo y un reto hablar después de José Manuel, la verdad, pero muchas de las cosas que nosotros venimos trabajando son herederas un poco también de su trabajo, unas cosas son complementarias y bueno, espero que os guste y por lo menos enriquezca la discusión posterior. Yo la idea era responder un poco a esta pregunta de si es posible la intensificación sustentable, que es algo que aparece ahora mucho en la literatura académica, y lo voy a responder tratando de mostrar nuestros resultados de metabolismo agrario aplicado a la agricultura española. Bueno, el índice que voy a seguir es este. Hay un concepto, como digo, que aparece ahora recurrentemente de intensificación sustentable, ecológica, agroecológica, muchas veces muy ambiguo. Quiero explicar su origen, un poco lo que se está hablando sobre este tema, los limitantes que hay para la intensificación agraria desde un punto de vista biofísico, sería el segundo punto, tanto para la agricultura orgánica tradicional como para la agricultura moderna industrializada. Hay límites biofísicos. Y quiero mostrar los resultados, el siguiente punto que sería aplicados a la agricultura española desde 1900 a 2008, que es lo que venimos haciendo en el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, un trabajo colectivo desde hace unos 10 años, y realmente un último trabajo que hemos hecho de las posibilidades de intensificar la agricultura española desde un punto de vista agroecológico. Bueno, como sabéis, bueno, el tema de la intensificación sostenible aparece en la literatura pues, recientemente en base a dos problemáticas que se supone que hemos de resolver. Uno es el incremento de la población mundial, que fue también el argumento base de la Revolución Verde. Ahora, de nuevo, bueno, hay que presionan, digamos, en el sentido de aumentar la producción por el incremento de la población mundial. Este es uno de los orígenes. Y el otro tema de origen de la intensificación sustentable es el debate que hay alrededor de si somos capaces o no de compartir biodiversidad y territorio agrícola, o son dos cosas que deben estar absolutamente separadas en el territorio. Esto es un
un tema de debate científico, pero también muy político, muy social, y en el que tenemos, creo que, dar respuesta como investigadores de un punto de vista teniendo en cuenta pues realmente los intereses ambientales y sociales de la población, ¿no? Entonces, bueno, estos dos debates han dado lugar al surgimiento y la profusión del término intensificación sustentable en la literatura académica, al principio aplicado al África subsahariana, donde sabéis que está aumentando muchísimo la población, después ya ha pasado a todos los organismos internacionales y realmente algo que se habla a nivel mundial. Como digo, de una manera muy ambigua, diciendo que bueno, hay que seguir aumentando los rendimientos de la población, pero sin generar un impacto ambiental adverso y sin el cultivo de más territorio. En fin, para no seguir aumentando la frontera agrícola y tal. Entonces, según esto, pues hay quien plantea que debe provenir de la intensificación de las tierras agrícolas ya existentes, aunque aumentando la eficiencia para no generar consecuencias ambientales negativas. Como digo, más bien es una idea, pero realmente no se dice cómo, es una aspiración, ¿no? Entonces, dentro del debate hay grupos, hay think tanks que están abordándolo en el sentido de que básicamente no cambia nada, de todo lo que ha dicho antes José Manuel, no cambiaría ni el sistema de distribución ni la logística, o sea, la cadena agroalimentaria seguiría siendo la misma y simplemente como que se conseguiría este objetivo simplemente aumentando un poquito la eficiencia en el uso de los insumos. En fin, hay toda está muy ligado esta postura a los grupos de presión y a las multinacionales que defienden la OGM, la agricultura de precisión, por ejemplo, defiende este esquema de no tocar nada realmente y seguir un poco en la línea que hemos venido siguiendo hasta ahora, la agricultura industrializada moderna. Y en el otro extremo está la propuesta, digamos, de intensificación agroecológica que plantea que la intensificación pues, es posible o debe venir en realidad basándose solamente en la intensificación en los procesos ecológicos que han permitido el funcionamiento pues, de la agricultura tradicional hasta ahora. Este debate, como digo, sobre todo en algunas regiones, como en América Latina, en otras regiones, es un debate muy enconado, muy fuerte, quizás en España menos, pero realmente también nos afecta y mucho, ¿no? Desde nuestro punto de vista es que intensificación sostenible e incluso intensificación agroecológica son términos contradictorios que no tienen base termodinámica. La intensificación, que es un término que nos suena muy bien porque viene pues de toda la agronomía, revolución verde, etcétera, y se asume como un objetivo viable, realmente no puede mantenerse indefinidamente, o sea, termodinámicamente eso es imposible, en un mundo que es finito, cerrado en materiales y por lo tanto no puede ser sostenible, ni siquiera la intensificación agroecológica. La intensificación agroecológica, como luego voy a mostrar, puede tener interés, evidentemente, sí que se puede realizar en ciertas zonas y acotada también en un periodo de tiempo, no indefinidamente. Por ejemplo, en el caso español, lo que voy a mostrar al final es que la intensificación agroecológica tiene mucho sentido si nosotros tratamos de hacer sustentable la agricultura española, queremos hacer agricultura orgánica, con funcionamiento de la agricultura tradicional, digamos, con esa base, no en la base de la agricultura moderna industrializada, la agricultura ecológica podría ser una forma de producción para España y como la agricultura ecológica hasta ahora tiene problemas de producción y tal, la intensificación agroecológica, intensificar esos procesos ecológicos puede ayudar a hacer más viable la producción ecológica, pero no de forma indefinida en el tiempo ni en cualquier territorio. La intensificación agroecológica, por ejemplo, en zonas de África tiene también mucho sentido o en zonas de América Latina, pero como digo, limitado en el tiempo. Bueno,
Para ver por qué son estos límites, lo que voy a tratar de explicar básicamente es el funcionamiento de la agricultura orgánica tradicional y el de la agricultura moderna, aplicado además a España, que son los trabajos que llevamos, como digo, unos 10 años abordando. Bueno, pues como digo, para abordar rigurosamente las posibilidades de la intensificación agraria es esencial comprender el funcionamiento de los agroecosistemas desde una perspectiva biofísica. Solo de esta manera podemos examinar la posibilidad real de la intensificación sustentable. ¿Cómo funcionan los agroecosistemas tradicionales? Ya José Manuel ha hablado un poco de esto. Los ecosistemas naturales y los agroecosistemas tradicionales de base solar funcionan mediante flujos de energía y de materiales que proporciona fundamentalmente el territorio en el que se asientan. Os pongo un ejemplo que fue el origen de mi trabajo en esta temática porque es muy visual. El caso de Santa Fe, un municipio de la provincia de Granada, en la Vega de Granada, de cómo funcionaban estos flujos y cómo realmente el territorio proporcionaba los flujos de energía y materiales para que funcionara la agricultura tradicional. Estamos en Santa Fe en 1752, nos vamos 250 años antes de las leyes liberales, y lo que vemos es que el municipio estaba formado por distintas zonas de territorio. La parte esta de verde oscuro, que era regadío, zona de regadío con el río y pastizal, y zona de ganadería, esta parte que era el secano, esta parte que era dehesa y esta parte que era de transición entre el regadío y el secano, como en muchas zonas de España, pues cuando llovía más se podía regar algo aquí y si no, no se podía. División del territorio, también en altura, como ha dicho José Manuel, nosotros somos montañosos, implicaba la diferenciación del territorio también en la siembra. Esta parte pegada al río de inundación para la ganadería y parte para madera, esta parte para alimentación humana, esta parte de los secanos, sobre todo para trigo de año y vez y para alimentación sobre todo animal, para el ganado de labor, y esta parte ya de monte más de dehesa para la ganadería de renta. Si vemos cómo funcionaba, cada espacio productivo contribuía de forma diferencial al mantenimiento de la cabaña ganadera. Esto podría ser cualquier zona prácticamente de la península ibérica del Mediterráneo. En la cabaña ganadera, pues el secano al tercio, esto está en términos energéticos, le daba el 21% de la alimentación. El secano con riego eventual, el 43% de la alimentación. Y los pastos, el 32% de la alimentación. El regadío prácticamente no le daba nada, los regadíos iban para alimentación humana en nuestras condiciones, apenas un 5%, que además se refiere sobre todo a flujos de alimentos que eran residuos, por ejemplo, del trigo o residuos del maíz, por ejemplo. Bueno, ¿cómo iban los flujos aquí? Perfectamente medidos. Por suerte, en 1752, con el catastro de Ensenada, se puede reproducir muy bien estos flujos. La ganadería proporcionaba trabajo y nutrientes de forma diferencial a los diferentes espacios productivos. El trabajo, por ejemplo, la ganadería solo recibía el 5% de alimentación del regadío, pero el 20% del trabajo iba a ese espacio, que era muy pequeño en territorio, pero iba a ese espacio. Los pastos no recibían trabajo y el resto se repartía entre los dos tipos de secano. Como vemos, el regadío, que alimentaba a los humanos, daba poco, pero recibía bastante. Y luego los flujos de nutrientes. Si vemos el estiércol, como decía antes José Manuel, iban de las zonas de pasto y tal. La ganadería, que apenas se alimentaba del regadío, no llegaba al 5%, recibía el 80% del estiércol. En definitiva, la agricultura de base solar orgánica requiere equilibrio en los usos del suelo, se genera como consecuencia una matriz territorial compleja en la que cada espacio pues, tenía funciones específicas y complementarias al resto de espacios. Eso, digamos, es una idea más conocida, quizás otra menos conocida, es qué pasa con el resto de la biomasa, de la productividad primaria neta del sistema.
¿Cómo funciona? Porque fijaros que normalmente en los estudios, incluso en los que hemos hecho hace tiempo de energía, se valoraba la biomasa, lógicamente, que iba hacia la sociedad, el producto final, que era en biomasa, en energía en este caso, y no en todos los trabajos, pero en muchos sí, se ha contabilizado también la biomasa reusada, la que iba, como he estado diciendo, a alimentar a la ganadería. Sin embargo, hay otro tipo de flujos que normalmente no hemos contabilizado nunca porque no tienen absolutamente ningún valor económico, pero que son básicos para que funcionen los sistemas de la agricultura que no usa insumos de fuera, que son la biomasa no cosechada. Este término municipal, lo digo a título de ejemplo porque lo hemos podido contabilizar muy bien, no es el único sitio, pero en otros también, pero bueno, este me sirve de ejemplo. En 1904, esta biomasa no cosechada que se devolvía al sistema para que funcionara era el 64% de toda la energía. Y esto es fundamental, porque aunque no tiene valor económico, es el motor del sistema. Esto es importante, o sea que, como digo, la agricultura tradicional funcionaba en base de esa matriz territorial compleja, ese equilibrio de territorio y con grandes cantidades de biomasa no cosechada. Y todo esto es lo que permite a la agricultura tradicional mantener cadenas tróficas complejas, es decir, mantener biodiversidad. Cuando decimos que la agricultura y la biodiversidad no pueden mantenerse en el mismo territorio, estamos hablando de la agricultura industrializada, no de la agricultura tradicional. La agricultura tradicional era capaz de compatibilizar en el mismo territorio ambas cuestiones, con lo cual una de los presupuestos de esta intensificación sustentable se va, ¿no? En conclusión, la disponibilidad de tierra y, en consecuencia, de biomasa marca los límites de la intensificación agraria de la agricultura orgánica tradicional. Es lo que nosotros hemos llamado el coste territorial de la sustentabilidad. No se puede crecer indefinidamente, hay que tener equilibrios. Si esos equilibrios se sobrepasan, empieza el deterioro del sistema. Pero la agricultura moderna también tiene límites claros biofísicos en la intensificación, muchísimo más fuertes y muchísimo más claros, porque como antes decía José Manuel, la agricultura tradicional no tiene residuos, algo que sí limita la intensificación de la agricultura moderna. La agricultura moderna, su límite no ha sido el suelo, porque realmente lo que ha pasado es utilizar de motor de funcionamiento no el suelo, sino el subsuelo con todos los residuos que son fósiles, o sea, todos los recursos que son fósiles, como el petróleo, ¿no? Incluso las funciones de la biodiversidad, que había que dejarle espacio en la agricultura tradicional, aquí son asumidas porque se fabrican plaguicidas, etcétera, con energía en pequeños espacios, ¿no? O sea, que deja de tener dependencia, la limitante tan fuerte del equilibrio del suelo, pero pasa a tener las limitaciones de, utilizar recursos que obviamente son fósiles y no renovables, que tienen sus propias limitaciones, en el caso del agotamiento del encarecimiento, como queráis, del petróleo o del fósforo, y algo que jamás se hubiera planteado en la agricultura tradicional, que son los residuos. Los residuos, hoy el más significativo es las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero, que son aproximadamente el 25% de las emisiones globales, pero no solamente este tipo de residuos, también, por ejemplo, los residuos de plaguicidas en la alimentación, como son los organoclorados, que, como sabéis, son disruptores endocrinos. O sea que estas son las limitaciones a la intensificación de la agricultura moderna. No voy a entrar porque creo que vamos a verlo ya directamente en la agricultura española, qué es lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias de esta intensificación que hemos sufrido con la agricultura moderna, ¿no? De 1990 a 2008. Bueno, el trabajo que hemos desarrollado, si veis, esta es la evolución del metabolismo de la agricultura española, esta es la evolución de los flujos de entrada de energía para que funcione el sistema. Fijaros, evidentemente, con la agricultura tradicional los flujos de fuera eran muy pequeños y básicamente era trabajo. En el primer tercio empieza a utilizarse ya algo los fertilizantes ya de origen mineral, origen químico, pero es, como sabéis, a partir de los años 60 que esto pasa
pues se eleva enormemente. Estos son para la mecanización, fertilizantes, etcétera, y esta parte, que es de los años 60, los años 80 hacia acá, muy alto, que es la importación de piensos. Para que funcione nuestro sistema agrario, antes éramos absolutamente autónomos en la energía, esto ha aumentado en un 2051%, básicamente de los años 60 hasta ahora. 2060 más o menos por cien es lo que ha aumentado la energía que hemos invertido, y los flujos de biomasa hacia la sociedad entre 1900 y 2008 de la agricultura española ha sido del 49%. Bueno, bastante, o sea, matar como mosquitos a cañonazos, ¿no? Bueno, esto es la evolución de los flujos hacia la sociedad, un 49% porque estamos, como decía bien José Manuel, en una zona semiárida donde la respuesta además a los insumos es más baja que en otros sitios. Pero si uno ve no lo que ha ido de biomasa hacia la sociedad, sino cómo ha aumentado la productividad primaria neta de la agricultura española, ha aumentado solo un 29%, un 29%. Si uno compara el 29%, que digo que ha aumentado la productividad primaria neta española, con el 49% de la biomasa hacia la sociedad, pues evidentemente si esto ha aumentado más es porque no es solamente en base a que ha aumentado un poquito más la productividad primaria neta, sino porque además estamos extrayendo más proporción. Si consideramos, como he dicho, que el 29% es lo que ha aumentado la productividad primaria neta, he dicho antes que había aumentado un poquito, 49% creo, la biomasa que va hacia la sociedad, pero no es esa biomasa hacia la sociedad la única que se extrae, también se extrae la que alimenta al ganado, lo que es la biomasa reusada y tal. Eso ha aumentado un 50%, entre la que va a la sociedad y la que es reusada, ha aumentado el 51% en el mismo periodo. Todo esto lo que hace es desgastar la biomasa no cosechada que se quedaba antes en el sistema, ahora se queda menos. Que se quede menos biomasa no cosechada en el agroecosistema español significa que estamos deteriorando los bienes fondos que dependían de esa biomasa y que son básicamente la calidad del suelo en materia orgánica y la biodiversidad. Pero yo estoy hablando del agroecosistema español sin diferenciar espacios, pero la extracción de biomasa no cosechada no ha sido igual en los distintos espacios, donde ha sido muy fuerte y donde no solamente no ha sido fuerte, sino que hay cada vez más biomasa. Pues la extracción de biomasa no cosechada se ha disparado en los espacios, en las tierras cultivadas. Ha subido en este periodo de tiempo en 20 puntos desde los años 60 la proporción de biomasa no cosechada que se extrae del sistema. Mientras los pastos se han casi abandonado, ustedes aquí en Galicia lo saben bien, y la productividad primaria neta que se sacaba a través del pasto pues se ha reducido a la mitad en la zona ganadera. Las tierras forestales igual, la biomasa extraída de las tierras forestales ha pasado del 21% al 10,5% de la productividad primaria neta. Bueno, esto, consecuencias ambientales, pues evidentemente las zonas donde se han abandonado los pastizales, donde la biomasa forestal, en fin, pues ¿qué les voy a contar? Pues el tema de los incendios los conocen bien, estamos en un sitio donde esto es bien conocido, ¿no? Y en las tierras cultivadas, pues centrándonos en las tierras cultivadas, la productividad primaria neta en este periodo se multiplicó por 1,62, pero la biomasa extraída se ha multiplicado por 2,53. Claro, nosotros tenemos unos suelos en ambiente semiárido con poca materia orgánica, la modernización ha hecho que esa biomasa no cosechada vaya cayendo. Herbicidas, por ejemplo, hemos mostrado que lo que fue la base de la Revolución Verde, la sustitución de las variedades de trigo tradicionales por modernas, ha sido uno de los drivers que han motivado la caída de la materia orgánica en buena parte de los suelos de la península ibérica. Si vemos, hemos modelizado, digamos, esto que ha significado para la materia orgánica, el carbono orgánico del suelo. Esto es la caída de
digamos, en las tierras de cultivo a lo largo de este periodo en materia orgánica. ¿Dónde es más fuerte la caída? Pues en aquellos que son cultivos herbáceos y en el secano. Pero los cultivos herbáceos y en el secano, la caída de carbono orgánico ha sido brutal. Tenemos una degradación encima. Esto es el 78% de nuestro territorio, el que nos tiene que dar de comer en este marco que decimos de más población, pero además de cambio climático. Y está absolutamente degradado porque no hemos dejado biomasa no cosechada con la agricultura moderna, con lo cual es dramática en este momento, siglo XXI, para nuestros vejez y para nuestros herederos, la herencia que les dejamos con este cambio, porque no entendimos lo que significaba la agricultura tradicional y la biomasa no cosechada, que, por ejemplo, con el cambio varietal de trigo se despreció esas variedades que producían el doble de raíz y mucha más biomasa de paja, ¿no? O sea que tenemos una situación de depresión del carbono orgánico del suelo brutal. También, como sabéis, hemos pasado de un modelo ganadero que es una barbaridad. Tenemos una ganadería básicamente dominada ahora por la ganadería intensiva y mucho por monogástrico, que básicamente no pasta, que depende de granos importados, tenemos un impacto importante de 4 millones de hectáreas de alimentación de la ganadería española, básicamente en América Latina. Sabéis toda la polémica que tenemos con Brasil, pero que no es ahora, viene de antes. Que además en el territorio español está generando pues un problema doble, no solamente el fertilizante químico nitrogenado, el que está causando los grandes problemas de contaminación de la agua, sino también esta importación de piensos. Los flujos de entrada de nitrógeno, por ejemplo, en el agroecosistema español han pasado de 327 gigagramos a 1.700 de los años 60 al año 2000. Un tercio entra a través del pienso para ese ganado que traemos de fuera. Ellos hacen minería de suelo, o sea, deterioran su suelo y el bosque tropical para mandarnos el pienso, pero a nosotros también nos afecta ambientalmente de forma negativa. La pérdida, el desfase que tenía, o sea, la agricultura tradicional estaba, el nitrógeno que entraba y salía era muy parecido. En los años 60 empieza a separarse, generando pues, toda esta pérdida y contaminación de nuestras cuencas hidrográficas por nitrógeno. ¿Y qué les voy a contar de las emisiones del cambio climático de la agricultura española? Pues la evolución es esta, esto lo tenemos preparado en publicación. Bueno, pues en fin, que la agricultura industrializada en España ha llevado a una grave pérdida de biodiversidad debido al uso de plaguicidas, eutrofización del agua, la simplificación de la matriz territorial diversificada y una disminución relativa de la biomasa abandonada. O sea que nosotros ya no hemos intensificado y hemos separado el territorio en intensificado y espacios protegidos, y eso no ha beneficiado a la biodiversidad. Entonces, el debate es, bueno, igual a ustedes no les parece, pero a nosotros nos parece un tanto absurdo, ¿no? Bueno. Entonces, si nosotros queremos ser más sustentables y venimos a hablar en positivo de qué podemos hacer, las posibilidades que se nos ocurren de intensificación agroecológica de la agricultura española es a través, sabéis que ahora mismo el 10% de la agricultura española más o menos es ecológica, cómo podemos contribuir desde las ciencias agrarias, no solamente desde la agronomía, sino de la economía agraria a este proceso. ¿Es posible la intensificación agroecológica en España? O dicho de otro modo, ¿puede el territorio español volver a proporcionar los flujos para sostener e incluso incrementar ligeramente la producción agrícola española actual con manejo orgánico? Esto nosotros nos planteábamos porque podía tener sus límites, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues nuestra respuesta a los modelos que hemos hecho es que no es posible que el territorio español asuma hoy los flujos de mantenimiento de la ganadería de labor, obviamente, ¿no? Nuevas tecnologías deberían aportar estos flujos, maquinaria de automotriz movida por energías renovables, biomasa fotovoltaica. Ahora, con la agricultura ecológica certificada tal como está en este momento, ¿qué problemas tienen los agricultores ecológicos
y los ganaderos ecológicos tienen muchísimas dificultades en reestructurar el territorio, porque hay muchas leyes, mucha presión de otras actividades económicas para la reestructuración del territorio y porque también hay un desconocimiento de que esto es necesario, ¿no? Entonces, si uno quisiera producir lo mismo que se produce ahora, hemos hecho este análisis mental, ¿no? Este ejercicio teórico, ¿no? Con el manejo actual de los agricultores ecológicos certificados, ¿podríamos mantener la producción española en este momento? Que no tiene por qué ser un objetivo mantener la producción española en este momento, pero es de lo que nosotros hemos partido. Pues no sería posible porque está muy mal diseñada en el territorio. O sea, la ordenación del territorio con criterios agroecológicos es necesario abordarla, es una prioridad desde nuestro punto de vista, porque sin eso no es posible reconstruir los flujos como un mínimo de sentido, de sustentabilidad, digamos. Y no es por culpa de los productores. La agricultura ecológica, tal como viene operando, necesitaría 2,7 millones de hectáreas más para producir lo mismo. Porque está siendo muy difícil para los productores reconstruir los flujos de nutrientes localmente. Los ganaderos tienen muchos problemas para acceder al monte, en fin, muchísimas restricciones. Sin embargo, sí es posible la intensificación agroecológica mejorando el arreglo territorial, porque una de las cosas que hemos visto estudiando la agricultura tradicional es que hay arreglos territoriales menos y más eficientes. Hemos modelizado estos distintos escenarios y si nosotros podemos mantener la producción de la agricultura española, en este momento los flujos, no como dije, del ganado de labor, pero sí los flujos de nutrientes, ¿cómo? Pues mejorando, como digo, esa organización territorial basado en el compostaje también de los residuos de la agroindustria, sobre todo del aceite y del viñedo. Un mejor aprovechamiento del estiércol y, por supuesto, de los pastos, porque estos flujos, como digo, están rotos. Y una cuestión fundamental, y es el apoyo en las políticas agrarias a las leguminosas. Sin eso no es posible, porque es que las leguminosas en los flujos de nitrógeno eran fundamentales y no hay Dios que pueda poner leguminosas porque son de ruina. Y esto es política agraria, esto no es que nos caiga un divino, no. Bueno, sin embargo, como digo, en última instancia la intensificación agroecológica también tendría un recorrido limitado porque la dotación de tierras es limitada, o sea, el crecimiento ilimitado no existe, ¿no? Bien, esa es la conclusión. Esta ya es la conclusión. La intensificación agroecológica puede mantener, incluso incrementar ligeramente la producción agrícola española, revirtiendo los problemas ambientales que ha generado la agricultura industrializada y compatibilizando en el territorio producción agrícola y biodiversidad. Sin embargo, como digo, por ser este recorrido limitado, atender las necesidades de una población mundial, que aunque en España no vayan las perspectivas, parece que no es a crecer, sí, quizás por inmigración, pero no propia, pues debería basarse primordialmente en algo que sabéis que ocupa mucho territorio. ¿Qué es lo que más ocupa territorio? La dieta que tenemos. Os he dicho que ocupaba más de 4 millones de hectáreas de América Latina. A veces somos muy hipócritas. O sea, es que eso libera territorio en otros sitios. El cambio de dieta, lo dicen ya hasta la FAO lo ha dicho, en fin. Disminuir las pérdidas de alimentos en la cadena agroalimentaria, que sabéis que también es otro reto. O sea, que la focalización tanto en intensificar la producción, como siguiendo un poco la filosofía de la Revolución Verde, ahora con OGM o con otras tecnologías muchísimo más sofisticadas de la agricultura de conservación, pues bueno. Desde nuestro punto de vista habría que centrarse en esto. Bueno, os he puesto ahí la referencia porque todo lo que he dicho está publicado en revistas de impacto y en libros que han recogido. Lo último, como ha dicho David, es el último que está en Springer, que del metabolismo social de la agricultura española, ¿vale? Y muchas gracias por vuestra atención. Un placer. Muy bien, muchas gracias a los ponentes por ajustarse al tiempo. Tenemos tiempo suficiente, algo más de media hora para establecer un diálogo. Entonces yo, ahora les voy a dar la palabra. Simplemente, rogaría
intervenciones sintéticas y, como dice un amigo mío siempre que le toca moderar, preferentemente con un signo de interrogación al final de la intervención para facilitar el diálogo. Entonces, bueno, si les parece, tomamos algunas palabras y luego 4 o 5 y luego les devuelvo la palabra a los ponentes y lo vamos organizando así. Así que... Bueno, muchas gracias y muy interesante, la verdad, me ha encantado. Dos argumentos que ponen encima de la mesa para completar o contradecir o limitar vuestras conclusiones, ¿no? ¿Por qué no se insiste también en la desaparición o la limitación de cultivos dañinos para la salud como el tabaco, que ocupa tierras ricas y tal? Y segundo, hay otra plaga que se está desarrollando en nuestras sociedades y que en algunos países llega como a representar el 25% del consumo de proteínas, que son los animales domésticos. Parece una chorrada, pero dentro del balance total y tal, y en nuestras carnívoros y en nuestra sociedad, los queridísimos gatos y perros que tenemos en torno a tal, están, más que niños, están transformándose en un elemento importante del balance proteico y del consumo total. Entonces, siempre todo con punto de interrogación. Muy bien. ¿Alguna palabra más ahí? Buenos días, Raúl Compés, Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por vuestra presentación. Mi pregunta sería la siguiente. Hablaba el profesor Naredo al principio de si se podía o no como reconciliar la agronomía como la ciencia moderna de la producción con la agroecología. Y han salido también en la exposición de Gloria varias veces pues, la revolución verde, entiendo siempre desde la agroecología con una visión crítica. A mí me gustaría preguntar al profesor Naredo, pero también a Gloria, si se puede extraer alguna lección positiva de la revolución verde. O sea, recordemos que para los agrónomos, Norman Borlaug, es el padre de la agronomía moderna. Recordemos que le dieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1970 y recordemos que para muchos, es una visión, es el hombre que ha salvado millones de vidas. Entonces, el legado de la revolución verde de Borlaug desde la agroecología es totalmente negativo. ¿Hay alguna lección positiva? En esa búsqueda de paradigmas alternativos, de intensificación agroecológica, sostenible o no, ¿qué podemos aprender en clave positiva con el paquete tecnológico actual, que ya no sería la hibridación, evidentemente, de semillas, sabiendo que al final la historia también juzgará a todos estos paradigmas pues, en función para mejorar la calidad de vida de esa patología, ¿no? Que es la patología humana, somos los que hemos depredado quizás el planeta, ¿no? Pero también ahí hay un punto de vista, ¿no? Para juzgar los patrones. Me gustaría conocer un poco más vuestra posición sobre el legado, si es que hay algo positivo, desde los paradigmas que habéis defendido, de esa agronomía encabezada o simbolizada en ese Borlaug que, recordemos, gana justa o injustamente con los criterios actuales un Premio Nobel de la Paz por salvar, entre comillas, millones de vidas, por poner a disposición de millones de personas que estaban en la pobreza y tenían que hablar de insuficiencia alimentaria, alimentos baratos con criterios que evidentemente quizás no compartamos, porque los costes de barato habría que ver qué estamos computando, ¿no? Pero esa es la pregunta que me gustaría lanzarles. Gracias. Muy bien. Me indican que creo que había perdido una palabra por aquí. Allí. Marta Pérez-Sova, la Comisión Europea. Se está preparando la nueva política agraria comunitaria, hemos estado hablando de ello ayer. Se están preparando unos indicadores para ver lo que quieren llegar, que es la performance. Basada en sus presentaciones,
¿qué tipo de indicadores nuevos se podrían proponer que realmente midan la eficacia de las medidas medioambientales? Bien, si alguna palabra más y la siguiente ya le doy la... Vale, estas dos y le devuelvo la palabra a los ponentes, si les parece. Sí, buenos días. Soy Ana Velasco de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, en primer lugar quiero felicitarles por la excelente exposición. Y yo quisiera abrir una reflexión, y es si se puede mantener o seguir manteniendo el término de sostenibilidad para mantener actualmente el reduccionismo monetario, porque hemos pasado de una sostenibilidad y creíamos que efectivamente iba a reducirlo, y ahora vemos que el propio reduccionismo lo está utilizando dentro de sus políticas, ¿no? O sea, no sé, para mí es una... ¿Qué piensan? Y si es una reflexión abierta. Hola, buenas. Javier Sanz Cañada, del CSIC. Bueno, quería preguntaros, que la opinión, bueno, que ya ha salido en vuestras ponencias, ¿cuál puede ser el papel del territorio? Has hablado, Gloria, de la ordenación del territorio con criterios agroecológicos y, bueno, y también José Manuel ha percolado el tema del territorio en alguna serie de momentos. Por ejemplo, factores de anclaje, variedades locales, circuitos cortos, temas que comporta la agroecología. Pero estamos a tiempo, hay mecanismos de política agraria de Pilar II o la nueva concepción de la PAC para poder llevar a cabo una ordenación del territorio con criterios agroecológicos en el corto, medio plazo. Bueno, quería que emitierais alguna reflexión al respecto. Muy bien, si les parece, le devuelvo la palabra a los ponentes y luego hacemos otro turno de intervenciones. Bueno, el primer punto de los cultivos dañinos, por supuesto que a lo mejor el tabaco, bueno, a lo mejor hay fumadores por aquí que yo no soy fumador, entonces estaría de acuerdo con erradicarlo, pero es que eso ya es más complicado el pontificar. Pero yo diría, de acuerdo con la sesión o tal, es que hay cultivos dañinos que engarza un poco con el tema de la Unión Europea y las políticas, porque, por ejemplo, cultivos como el maíz en la plena llanura manchega, ¿no? O entonces, es decir, cultivos que están ahí, que requieren, son propios de la vocación del territorio, que es lo que comenté al principio, de clima húmedo, porque no hay limitación de agua, y están ahí porque entonces la propia PAC señala unos precios que entonces resulta que van y entonces se promueven. Entonces el problema de la PAC y de todo eso es que hace abstracción y está en buena medida pensada con temas de clima húmedo o así. Vamos, mismo lo de agricultura ecológica o todo esto, pues claro, yo veo en el olivar y tal, y luego resulta, si yo tengo un artículo súper antiguo, muy amplio sobre el olivar como cultivo ecológico tradicional, pues porque se ajustaba al marco de plantación, a la reserva de agua y nutrientes del suelo. Entonces, según el marco, eso funcionaba sí o sí, claro, con la becería y con todos los temas que ahora. Pero claro, si lo pones en marco estrecho y porque no echas ciertos productos químicos es ecológico, dice, ala, pues no parece que sea muy ecológico, ¿no? Y entonces la normativa europea, como el tema del estrés hídrico, sobre todo, no lo considera, que es lo propio del clima mediterráneo, pues cuelan muchas cosas que son perversas, y en ese sentido yo añadiría lo de cultivos dañinos, pues que en parte se promueven con prácticas que también pues son amparadas pues esa normativa que no está adaptada, ¿no? Entonces, hombre, lo de los animales domésticos, pues casi es como el tabaco y los fumadores o esto, pues no sé, ya ahí
el erradicarlos si tienes querencia por ellos, tal. Eso es muy... Ahí yo que tengo ahí perros y tal, porque una casa con terreno y me gustan los animales y convivir con ellos, pues claro, eso ya es un juicio de valor que es difícil de tener. Otro tema es la alimentación, que entonces volvemos un poco a lo de la ganadería y la huella que presupone, claro, no ya los animales domésticos, sino la alimentación ganadera en general, pues que entonces viene y está promoviendo prácticas perversas justo, pero en América Latina, ¿no? Entonces con todo el glifosato y la soja y el maíz, todas las cosas, ¿no? Entonces, respecto al tema de la Revolución Verde, negativo o positivo, hombre, yo diría que el tema, habría que evaluarlo planteando las cosas en una perspectiva más integrada, porque la Revolución Verde, claro, ese enfoque, fruto del enfoque analítico parcelario, que es el que había triunfado un poco, no ya en agronomía, sino en general, que es un poco lo que he empezado apuntando en la presentación. Entonces, mejorar la eficiencia, que es un poco lo que pues parece elemental, entonces en ese sentido es súper positivo. Pero claro, si mejoras la eficiencia en una parcela y entonces causas daños o generas, porque claro, el tema de la biosfera, como el modelo biosfera que he indicado y agricultura tradicional, es que estaba conectado pues dentro de un ecosistema y era a lo mejor un ecosistema agrario con todas sus piezas, que es un poco lo que hemos venido comentando. Entonces, claro, yo creo el problema del fruto de la Revolución Verde es que va y entonces, claro, buscas lo de elevado rendimiento y entonces ahí eso, si tiene el agua y los nutrientes, está fenomenal porque da mucho más producto, pero es un poco los temas que has sacado tú. Entonces, claro, yo creo que habría que ponerlo en ese contexto, pero viene desde una ideología ya antigua. Yo no sé, por ejemplo, el libro de Pascual Carrión, que decía, claro, que el cerdo blanco era mucho mejor que el ibérico como convertidor pues, de piensos en carne. Claro, efectivamente, pero dices, hombre, pero es que tiene otras pegas. Es que el cerdo ibérico es una cosechadora andante que va por el campo pillando todas las cosas. Al otro es que hay que darle los piensos, que es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, claro, el tema es que para evaluarlo tienes que meter, bueno, aparte del cerdo y luego la calidad, claro, de que no es lo mismo. Entonces, pero vamos, que la respuesta para mí sería poner pues todas esas piezas en un enfoque sin despreciar, claro, el afán de mejorar la eficiencia, que eso es elemental, ¿no? Entonces, es un poco bueno, hombre, lo de los indicadores de la Unión Europea y todo esto, pues va un poco, en parte esto al principio comentando un poco en relación con eso, que sobre todo yo creo que tendría que tener muy en cuenta la peculiaridad del territorio de la península ibérica, con toda su diversidad, y entonces en gran medida pues es un poco también la preocupación ambiental y todas estas cosas. Todo esto está cortado en parte por un pensamiento desde zonas de clima húmedo, entonces donde no se plantean pues la mayoría de los problemas que abarca el territorio del país. Entonces, en ese sentido, sería un poco la recomendación en general, y los indicadores, pues claro, que sirvieran desde esa forma integrada, porque ya si quieres, pues no sé, yo que he tocado temas también pues urbanos, pues Madrid sale una ciudad ecológica porque gasta poca energía, no sé qué, pero ¿por qué? Pues porque le viene limpio de polvo y paja, pues por el tendido eléctrico. La electricidad no tiene ninguna térmica en el territorio. De Galicia le vienen los aluminios gastando toda la energía fuera. De la siderurgia le viene todo limpio de polvo y paja. Entonces así se puede ser muy ecológico, claro, que es un poco lo de Holanda, ¿no? Pues entonces tiene muy barridito a lo mejor
pues su territorio y sus casas y tal, pero le vienen los perfiles justo del cobre ya limpios de polvo y paja desde la mina de Chuquicamata de Chile, ¿no? Hay unos grupos tremendos de energía, de agua que bajan de los Andes, tal, para sacar pues esas láminas y esos perfiles. Entonces, claro, pues yo creo que hay que considerar en ese sentido, pues claro, todo el tema, digamos, de la huella ecológica y de todas estas cosas que entonces, hombre, el tema de la sostenibilidad, claro, bueno, yo el tema se lo trabajo desde muy antiguo, un poco como la cosa es tender un puente virtual entre el conflicto de los 70, que era entre conservacionistas y desarrollistas. Entonces se pone un adjetivo y es el desarrollo sostenible, y tal, eso para contentar a todo el mundo, ¿no? Pero que entonces ya luego viene, pues deriva pues, la sostenibilidad y entonces débil, la fuerte, todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo es un tema más bien que se ha usado en la imagen verde y entonces en el lenguaje político correcto de tener que hablar pues precisamente de usar determinados términos. Yo ahí simplemente es que ya antes existía la palabra estabilidad en ecología, pues para ver un poco si se tenía de pie un sistema hacia el futuro, etcétera. Entonces yo volvería un poco al tema básico de ver cómo funcionan pues, los sistemas, que es un poco lo que hemos estado comentando, y entonces un poco las perspectivas y en qué medida se adaptan, funcionan, etcétera. Entonces ahí pues eso es todo el tema del territorio que comentas, pues la clave de la historia es que la fertilidad se reponía y todo esto, pues como una gestión territorial más amplia. Entonces, claro, en la medida en la que si hay que ceñirse a una parcela, ya, pues entonces la agricultura ecológica, ahí no. Hombre, siempre ha estado sin duda el huerto familiar, que quizá es uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿no? El huerto familiar, porque usas repones la materia orgánica, etcétera, con el compostaje, con lo que sea, y el cerdo y el tal. Por supuesto, ahí eso está muy concentradito, pero claro, si estamos hablando ya pues, de una agricultura pues ya en la escala que ha adquirido en general, pues eso requiere un enfoque territorial, que el gran problema es que desde mi punto de vista en este país no ha habido política territorial. Entonces, en ese sentido, como yo he comentado a veces, lo que ha llevado es a la polarización social y territorial, hasta el punto de que en este país pues, hay zonas con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, que eso en Europa solo se ve o cerca del círculo polar ártico o en el desierto Lapón, pero que entonces, claro, ves que ahí es el tema que había habido ayer, pero podido estar, pues esa sesión sobre la España vacía, que yo creo que es un tema importante justo en relación con el tema del territorio, pero entonces, claro, habría que contemplar pues, los sistemas agrarios, que es un poco lo que ha salido muy, muy clarito, yo creo, en la presentación de Gloria, pero que yo también he esbozado un poco como la reposición de fertilidad pues estaba encajada y por supuesto la adaptación, claro, de los sistemas agrarios un poco a lo que se llamaba antes, se hablaba más de vocaciones del territorio y esto, para ver un poco lo que podía encajar y nada más, pues yo no sé, es que esas figuras, no hay instrumental para aquí, no sé, yo creo que falla un marco institucional que ya incluso hasta el propio planeamiento urbano ha ido quedando relegado, ¿no?, por la figura de las operaciones urbanísticas y tal, que entonces en lo territorial, pues desde mi punto de vista, más todavía. Entonces, claro, falla, yo creo, esa preocupación que en parte ahí, pues yo creo que habría que vincularla
una ordenación del territorio y un instrumental que permitiera que se plasmara, ya se concretara en algo, ¿no? Bueno, a ver, muy rápido. A ver, el tema del tabaco, la verdad no lo habíamos planteado. Creo que en España ahora no tiene mucha incidencia porque ya tenemos poca superficie, pero bueno, la verdad es que no lo habíamos considerado. Respecto a los animales de compañía, yo creo que evidentemente hay que valorarlo porque, por lo menos, aunque nos pueda dar sentimiento como a José Manuel, yo creo que al final también tenemos que utilizar la racionalidad y creo que en algunos casos se nos ha ido de las manos. Nosotros no lo hemos trabajado porque no forma parte del agroecosistema, pero, por ejemplo, hay un estudio de Estados Unidos que muestra que los animales domésticos de Estados Unidos tienen las mismas emisiones que Francia como país, las mismas emisiones de gases GI. Te quiero decir, esto hay que valorarlo y hay que valorar el modelo, porque los animales, igual que hemos cambiado el manejo del ganado, hemos cambiado el manejo de los animales domésticos, que yo tenía de chica perros, yo vivía en un pueblo de sierra y los animales estaban a su bola, o sea, y comían algo de desperdicios, pero no gastaban mucha energía en esto, ¿no? Entonces, el modelo también hay que, y creo como tú que hay que valorar muy bien ese aspecto. Bueno, de la revolución verde y de la mejora. Me apunto a lo que ha dicho José Manuel, pero yo te diría, nosotros, lo que es el conocimiento de la mejora, ya la voy a llamar hasta tradicional, porque no es la de los OGM y tal. O sea, no la descartamos, al contrario, dentro del movimiento, por ejemplo, en agroecología se está trabajando lo que es la mejora con ese conocimiento y con mejoradores, la mejora participativa con los agricultores, los ganaderos, de recuperación, o de diseño, porque tampoco ahora somos el siglo XIX, de variedades adaptadas. O sea, que el conocimiento de mejoradores clásicos que quieran trabajar en mejora participativa con sentido agroecológico es completamente bienvenido, o sea, ya es una invitación. El tema de los indicadores, sí estamos trabajando en indicadores. De hecho, por ejemplo, el LACAS, que es el coste territorial de la sustentabilidad, lo hemos diseñado para evaluar este cambio en el territorio y cómo puede ser más o menos eficiente. Dentro del metabolismo agrario, por ejemplo, estamos trabajando ROIs, retornos de energía de carácter agroecológico, que lo hemos publicado también en un libro de CRC-Press, toda la propuesta aplicada a muy distintos casos, porque sí, lo mismo que hay ROIs que son más propios de la economía, digamos, monetaria, hay ROIs agroecológicos que los puedes utilizar como indicadores. O sea, que ese tema, porque finalmente tienes que hacer herramientas para la administración y para todos nosotros que te vayan diciendo si vas acertando o te vas alejando del objetivo, o sea que lo comparto. Bueno, lo de la sustentabilidad me remito a lo que ha dicho José María, por no ocupar mucho tiempo, y el diseño del territorio que tú comentabas. O sea, yo en el diseño del territorio hay cuestiones que tienen que venir, o sea, que el cambio viene de la PAC o no es posible, como este que digo de las leguminosas, pero hay otros cambios del manejo del territorio que ya, o sea, de los diseños del territorio que son más locales o más autonómicos, hay distintos niveles. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que ir forzando desde todos los ámbitos territoriales y, digamos, moviendo un poco los límites como están ahora. Tú sabes, porque trabajamos en eso juntos, que con todo lo que son la generación de redes locales de consumo se están poco forzando los límites a escala local y hay municipios con los que se está trabajando muy bien. En otros sitios, pues a nivel de comunidad autónoma o a nivel de territorio público, de parque natural, etcétera, está entrando la ganadería y se están volviendo a reconstruir algo esos flujos con los ganaderos tradicionales, aunque están muy penalizados por la política agraria comunitaria, y luego, evidentemente, lo que más marca, que es la política comunitaria, donde bueno, acabamos de ver que se ha firmado el convenio con Mercosur, o sea que hay avances cuando hablan del greening y tal, y parece que, pero después vamos a... O sea, que tenemos que seguir trabajando y presionando, porque varitas mágicas como que no. Muy bien, tenemos tiempo yo creo para un par de cuestiones más, no breves, no mucho más. Allí al fondo y allí.
la derecha, sí, aquí, allí. Bueno, soy Melchor Guzmán, trabajo dentro de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, aunque lógicamente lo que voy a decir es mi opinión y no nada que tenga que ver con representación institucional. Bueno, agradecer las ponencias y la suerte de tener en la mesa a un pionero y a una persona que generacionalmente estamos más próximos, pero que lleva infinidad de tiempo. Porque una cosa que es incontrovertible es el carácter de la finitud del planeta, de que no hay dos planetas, desde los años 70 con el Club de Roma. Es decir, que eso yo creo que cualquier persona mínimamente razonable estamos, y bueno, hemos avanzado mucho. Pero en contraposición, yo lo que quería plantear es que la dicotomía entre agricultura tradicional y agricultura, la agricultura que tenemos, la intensiva, yo no lo plantearía como una dicotomía, porque desde que Malthus a final del siglo XVIII publicó los principios de la población y dijo, cuando la población era de 1.000 millones de habitantes en el mundo, y dijo que la población crecería geométricamente y la alimentación de forma aritmética. En el año 1950 teníamos 2.500 millones. En el 2050 vamos a tener previsiblemente 9.000. Más de 3 veces tal. En el sentido que decía de la Revolución Verde. Tal. Es decir, no seamos tan críticos con lo bueno que ha hecho el ser humano. Y pongámonos todos a ayudar a que la población que tiene hoy el mundo se haga más sostenible, porque hay tecnología. Si los dos principios, y ya termino, si la energía se hace más sostenible con el tema de los recursos renovables y los residuos con tecnología también se hacen más reciclables, con esos dos conceptos, con eso que hay tecnología tal, entonces yo creo que habría que alejarse de la dicotomía, porque volver a la agricultura tradicional, yo que soy de una zona de montaña de Andalucía y que conviví con mi abuelo ya de 3 generaciones, es que lo que había es miseria en la agricultura tradicional, porque no podíamos alimentarnos. Yo soy agrónomo de tal y con una conciencia ecológica, creo que de sostenibilidad muy importante. Pero, por favor, no establezcamos, porque panaceas no hay. Los seres humanos van a seguir teniendo derecho a nacer. Bueno, van a tener más derecho quizás los animales domésticos, que, bueno, esa es otra tal. Los seres, ¿quién le puede quitar derecho a un ser humano a nacer y a querer evolucionar y a querer alimentarse y a querer incluso tomarse una hamburguesa en un momento determinado, aunque sea comida basura? Entonces, bueno, los académicos, seamos, y la academia sobre todo, yo no soy de la academia en este momento, tenemos que ponernos a trabajar todos en todas las personas razonables y sensatas en esa dirección de ayudar y no establecer discursos dicotómicos, a veces absurdos, porque partimos de panaceas, a veces que no son reales, y también ponemos el diablo o los cuernos a determinadas cuestiones que tampoco son reales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si agradeciendo, por supuesto, que esa conciencia que tiene que incrementarse, para ver si algunos dirigentes políticos, ya ningún dirigente político que esté gobernando a población duda de que el cambio climático y de que los límites y de que el ser humano tiene la capacidad hasta de destruir, hasta llegar a destruir lo que. Pero, por favor, tenemos que seguir permitiendo que todo el mundo se pueda alimentar y que la tecnología, yo creo que puede hacer posible eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Debo decirles que nos quedan 5 minutos. Las organizadoras me dan más miedo que ustedes. Entonces les pediría, por favor, que tenemos 2 intervenciones sintéticas y que nos dé 1 minuto por lo menos para responder a cada uno de los ponentes. Gracias. Adrià Gervés, economista, Unió de Llauradors. La agricultura convencional está introduciendo elementos, prácticas ecológicas.
no es mi campo la ramadería, pero en la agricultura de frutales se están introduciendo las podas, se están cada vez quemando menos, se echan al suelo, se están introduciendo depredadores naturales, las mallas en los árboles reducen el consumo de agua, evitan también el uso de herbicidas y la modificación genética también. Las placas solares están reduciendo energía, se están introduciendo leguminosas, etcétera, etcétera. Habrá que ver cómo se desarrolla y el impacto medioambiental que pueda tener esto en un futuro. Vale, gracias. Está. La última palabra aquí. Bueno, buenos días. Yo soy Xan Neira, de esta misma escuela. Felicitaciones a los ponentes y quiero hacer dos preguntas muy cortas. Primero, desde que la agricultura es inventada hace unos 10.000 años, se ha convertido en hegemónica en la alimentación de la humanidad. Pero ahora estamos viendo que la FAO hace guiños para la futura alimentación de la humanidad a la agricultura, a la agroecología, pero tampoco descarta la biotecnología y que nos alimentemos o que se alimenten las generaciones futuras de otra forma, ¿no? Quería saber la opinión en este sentido. Y después la segunda pregunta es una cosa de casa. En esta escuela se inaugura este año una titulación de robótica y yo quería pedir la opinión sobre cómo integrar y que estos nuevos escenarios de las nuevas tecnologías, la información satelital, drones y todo por ahí, cómo integrarla de una manera, digamos, eficiente en estas propuestas que estamos haciendo aquí. Venga, gracias. Muy bien, gracias. Tenéis, para concluir, brevemente, 1 minuto y medio cada uno. Sí, bueno, sí, lo de la agricultura verde vuelve a salir. Ay, perdón. Sí. Sí, que vuelve a aflorar lo de la agricultura verde y la posible innovación, etcétera. Yo vería, es que ahí la respuesta es en gran medida en la que estamos ahora, es que, claro, a nivel de laboratorio, bueno, se puede conseguir lo que sea, o en un invernadero pues tipo holandés cerrado, se puede tener unas cosechas por metro cuadrado increíbles, claro, pero la cuestión es ponerlo en un contexto más amplio de los requerimientos por metro cuadrado, por lo todo, es decir, para ver en qué medida qué exigencias tiene eso y en qué medida tiene viabilidad para extenderlo. Y entonces ya volvemos al tema de los territorios, los climas, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto, para que el sistema se tenga de pie. Y entonces dentro de esas innovaciones, aparte de ponerlas en un contexto más amplio, pues la cuestión clave es en qué medida siguen el modelo biosfera, pueden seguir el modelo biosfera, que era la clave para que el tema sea viable en general a escala planetaria. Es decir, que mismo un hidropónico, pues en realidad sigue el modelo biosfera y a lo mejor puede ser mucho mejor. Claro, por supuesto que los sustratos con solución abierta en Almería, que lixivian, entonces se pierde gran cantidad de los nitratos y de todo, se lixivia, se contamina, etcétera, y gasta mucho más agua y nutrientes que si se recircula. Entonces, en ese sentido, es hidropónico. La cuestión está en que hoy día eso no lo promueve nadie. ¿Por qué? Pues porque no vende nadie nada. Las empresas de fertilizantes, la mínima expresión, las de riego, esto, el sistema primario y los goteros, todas las cosas, nada, con una canalilla de agua. Entonces, una vez más, entramos en el tema, ya estamos de economía agraria, entonces de vender el producto y de vender algo. Entonces, la clave de la innovación resulta, si no venden nadie nada, pues eso no. Entonces es un poco lo de la agricultura tradicional, pues que funcionaba ahí. Bueno, perdonad que me estoy... entonces ya entramos vamos en lo último. Yo es que lo de la robótica y tal,
pues vamos, no tengo nada en contra, o sea que ahí, bueno, no sé, ahí según y cómo, pues podría tener interés o no, no lo sé, porque ahí habría que ponerlo en el contexto. Yo lo que pasa es que como no estoy en ello, me coges, claro, en un tema porque igual pues lo de la biotecnología, la cuestión es que en eso es lo que vamos, he comentado al principio, pues de eso, de si entonces a nivel de laboratorio y de tal se puede conseguir o la revolución verde, pero bueno, incluso hasta que se podían sacar proteínas del petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues podrá ser, pero claro, el tema es que el petróleo es un stock en la corteza terrestre y de momento, pues, pero no parece muy viable que entonces directamente. Entonces yo creo que ahí habrá que ver, pues, en ponerlo en el contexto, que es un poco lo que apuntaba yo, que es lo que creo que debe ser el primer mensaje, pues, de esta sesión. Es decir, que unas prácticas o que en laboratorio funcionan muy bien y tal, la cosa ya es, bueno, ponerlo en su contexto territorial y ver en qué medida pues, puede servir para generalizar determinadas prácticas, etcétera. Y nada, pues muchas gracias. Nosotros hemos investigado la agricultura tradicional porque tiene muchos elementos de sustentabilidad y teníamos que aprender por qué. Como he tratado de decir, no es que creamos que en el siglo XXI vamos a hacer la agricultura del siglo XIX. He tratado de transmitir, por ejemplo, que los flujos para mantener la energía del ganado de labor sería inviable. Y ahí, pues, por ejemplo, todas las energías renovables pues, tienen su sentido. Las plantas de compostaje también son novedosas. O sea que esa dicotomía no existe. Lo que hay que aprender es los límites, las ventajas de cada tipo de agricultura y tratar de hacer algo razonable con la sociedad del siglo XXI. De todas maneras, las creencias en el optimismo tecnológico, por ejemplo, vamos al meollo de la cuestión, que son, por ejemplo, los transgénicos. Tú puedes conseguir una variedad de trigo que en vez de producir 3.000, produzca 6.000 o 10.000. Pero claro, para producir 10.000 hay que multiplicar lo mismo, los insumos que tú le has metido de nitrógeno, el agua, etcétera. Si seguimos por ese camino, mira, precisamente en España agua no tenemos y no parece que vayamos a tener más por el tema del cambio climático. En el diseño de las nuevas variedades, sabéis que los genetistas pues han barrido todo el ADN del trigo y tal, y estamos en disposición, tenemos la herramienta de diseñar nuevas variedades. Pues no pueden ser basadas de nuevo en la mayor productividad del grano, tiene que estar basada en la sostenibilidad, en que tengan buenas raíces, en que produzcan paja, en que dejen biomasa no cosechada, etc. Entonces, ahí a mí la tecnología moderna, sean drones, sea la que sea, me parece bien, pero tiene finalmente que pasar la prueba del algodón de los límites biofísicos y socialmente tiene que ser una tecnología que beneficie a todos y no solamente a unas cuantos, porque estamos en un régimen agroalimentario que no nos da opciones ni como consumidores muchas veces y mucho menos a los productores. Entonces, a los productores de la agricultura familiar, a los ganaderos extensivos, etcétera. Tenemos que replantear el modelo entero. Y digo, la agroecología es que no nos cerramos a nada, sino que queremos al contrario. Yo, de hecho, igual yo soy agrónoma, me he criado en la Escuela de Córdoba, o sea, yo sé que los economistas agrarios son de los más duros. Estoy aquí también porque sé que este es un foro que de alguna manera hay que ganarse y que ustedes tienen que incorporarse a este discurso porque desde la economía agraria se puede ayudar mucho. Y esa es mi invitación, no es generar en absoluto ninguna polémica estéril que no nos llevaría a nada, digamos, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco que me hayan ayudado a que los organizadores no me riñan excesivamente por el uso del tiempo. Agradezco a los ponentes por sus exposiciones y a ustedes por el diálogo. Muchas gracias.